¿Quién se puede gloriar según la Biblia? Todo aquel quien conoce y entiende a Jesús. Es por eso que en este momento vamos a seguir profundizando en el conocimiento del carácter de nuestro Dios. Y lo haremos con la ayuda de las profecías bíblicas de Joel. Continuemos con este estudio bíblico. Me gustaría que te quedaras con esta imagen de la iglesia primitiva y cómo ellos estaban todos reunidos en una especie de refugio, porque te ayudará para uno de los últimos versículos de este estudio. Y hemos llegado a la parte donde se acaba todo el desastre y todo el juicio divino y donde ya comenzamos a ver que la misericordia de Dios bendice por causa del arrepentimiento previo que hubo en su pueblo a Israel. Y dice así: no temas tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. No teman animales del campo, porque los pastizales de la estepa reverdecerán, los árboles producirán su fruto, y la higuera y la vid darán su riqueza. Alégrense, hijos de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará las lluvias del otoño y les enviará la lluvia, la de otoño y la de primavera, es decir, la temprana y la tardía, como en tiempos pasados. Y es que hasta estos pocos versículos nos damos cuenta quién reconoce los efectos de la rebeldía o de alejarse de Dios. Primeramente se da cuenta la tierra, porque deja de dar su fruto y ya no hay pastos. Luego se dan cuenta los animales porque ya no tienen que comer y se avergüenzan de su estado físico y claman ante Dios. Y de último, los que se dan cuenta de que están lejos de Dios son los hijos de Sión, es decir, todos aquellos que pertenecen al reino celestial. Pero en este caso estamos hablando del pueblo de Israel, ¿ok? Uno de los aspectos más emblemáticos y personalmente mi favorito, de los que me gustan de Dios, es que Él es justo y actúa con amor, y es lo que dice Jeremías 9:24. Y dice que si alguien se ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y comprenderme, que yo soy el Señor que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Y este afirma el Señor o declara el Señor o dice el Señor, es en Neum Jehová que hablamos en otros estudios bíblicos, significa una promesa, es decir, cada vez que Él dice eso, Él lo va a cumplir, porque Él cumple su palabra. Y Él cumplirá su palabra en el pueblo de Israel en los tiempos indicados. ¿Y cuáles fueron estos catalizadores que provocaron que la misericordia, la justicia y el amor de Dios se manifestaran ante los hijos de Sión? Y fueron los siguientes: el arrepentimiento, el ayuno, la oración, el lamento y el lloro. Estos son los catalizadores. Y es que cuando la misericordia de Dios actúa, hace que la imposibilidad se vuelva una realidad. Y este término, Sion, en hebreo, significa marca de excelencia. Y es que el mundo no puede entender esto, que nuestro Dios haga lo siguiente: que los desiertos los convierta en un lugar donde fluyen leche y miel, y que de repente salga una roca con agua en el medio del desierto, como lo ha hecho recientemente en estos últimos años en el desierto de Samaria. Y es que el mundo tampoco puede entender que la misericordia de Dios hace una persona que es rechazada por la sociedad, una persona que está en la cárcel, lo convierta a través de su Espíritu Santo y su amor en una persona que ahora, después de todo eso, puede ser llamada hija de Dios. Él convierte a lo más despreciable y lo transforma en hijos de excelencia. Y he aquí el meollo del asunto: regocíjense en el Señor. ¿Qué comenzó la bendición de Dios? A haberse arrepentido.
Esto es muy importante porque cuando estamos apartados de Él, conseguimos el gozo, la felicidad en las cosas banales, efímeras que este mundo y el sistema mundial nos dan. Pero una vez, luego de arrepentirnos, volvemos a Él, nos damos cuenta que Él es la fuente de gozo y lo adoramos por lo que Él es y no por lo que Él nos da. ¿Y qué le va a dar Dios, Jesús, a su pueblo en los últimos días? Mírenlo aquí. A su tiempo dará las lluvias de otoño y de otoño. De otoño, las lluvias de otoño, y les enviará la de otoño y la de primavera, es decir, la temprana y la tardía. Y esto es un juego de palabras que les explico rápidamente. Morei significa enseñanza y more significa lluvia. Cuando el pueblo de Israel sea bendecido por el Dios Todopoderoso luego de haberse arrepentido, ellos recibirán la lluvia de bendición como una enseñanza. Y adivinen qué, en estos tiempos que se están dando aquí, es el primero del mes, es decir, el mes de Nisan, que para nosotros es marzo y abril, y que simboliza en el antiguo pacto, es decir, en Éxodo 12, el, Dios le dijo a su pueblo que les iba a dar el primer mes. El primer mes habla de redención y fundamento, es decir, ese pueblo le fue dado la revelación de la redención, que iba a ser el fundamento. Es decir, Dios les daba a Cristo Jesús, que Él es la roca, nuestra roca y fundamento. Es muy importante aprender desde mi perspectiva los meses que pasan exactamente en el mes hebreo, que es el que Dios usa, porque Él hace todo organizadamente, simbólicamente y en el orden de la geometría. Y los bendecirá como en los tiempos pasados. Si te pones a leer lo que pasó en la antigüedad, se abrió el Mar Rojo, tenía una tierra prometida especialmente para ellos, salían aguas de las rocas, cosas sorprendentes, y eso es lo que va a pasar en el futuro. ¿Y qué pasa cuando Dios bendice por causa del arrepentimiento? Las eras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y aceite. Las eras son los graneros, los lagares son las bodegas. Y cuando vemos estos tres elementos, como decía anteriormente, el trigo, el vino y el aceite, hablamos de lo que Dios está haciendo. En este caso, cuando Dios los quita es juicio y cuando Dios los da es bendición. Israel será plenamente bendita, plenamente redimida por Dios. Y justamente en fechas de la Pascua, porque Él hace todo con fechas. Yo les compensaré a ustedes por los años que todo lo devoró la langosta. Esta versión un poco específica. Y ese gran ejército de langostas que enviaré contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Esta versión que tengo aquí no es tan fiel como la hebrea traducida, que dice así, y pagaré. Eso también significa shalom, ¿ok? Restauraré. Dios restaurará todos los años que la langosta devoró. Vean cómo una versión de la Biblia puede cambiar el carácter divino. Esto está erróneo. Y Él va a enviar su ejército, es decir, nosotros los santos que vamos a venir la segunda venida, y ordenará que haya restauración. Nosotros vamos a estar gobernando como real sacerdocio en la tierra nueva, el cielo nuevo, en el reino milenial, y también estaremos pues sirviendo a los hijos de Dios, a los redimidos, a los 144,000 que quedarán en ese monte de Sión. Y ustedes, el pueblo de Israel, comerá en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes y nunca más será avergonzado mi pueblo. Cuando Dios bendice, no trae tristeza, no hay tristeza, hay abundancia. Y esta abundancia hace que se alabe en espíritu
y en verdad, y es lo que ellos van a experimentar. Y el nombre del Señor su Dios. Aquí estamos siendo específicos. En este versículo 26, si se les hace familiar, hace referencia a Deuteronomio 26 del 8 al 10. Y es la promesa que Dios le hizo en el antiguo pacto, se la irá a cumplir ya finalizando los 6000 años del reino del hombre. Él lo va a cumplir. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. En otras versiones, en la versión original hebrea, hay una enfatización y es la siguiente. En el medio de Jerusalén yo soy y no yo estoy en el medio de Jerusalén. Esto parece ser gramaticalmente correcto, pero la manera como Dios lo dice enfatiza su posición, que Él está en medio de su gente y esta es una realidad celestial. Habla que como nunca más va a ser avergonzado, esto habla de que Israel va a pasar de una posición eh, muy precaria a la gloria eterna y esto solamente lo hace nuestro Dios. ¿A través de qué? Del arrepentimiento y de haber aceptado. Una de las referencias bíblicas más precisas de saber cómo estamos en los últimos tiempos aparece en Job. Después de esto derramaré mi espíritu sobre el género humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En otras versiones habla de toda carne. Después nos da el tiempo preciso que es en los días del fin y esto es el resultado de la redención. Habrá un derramamiento de su espíritu mediante, y lo vamos a poder ver mediante qué? Sueños, visiones y profecías. La conexión que hay entre ese movimiento espiritual y el Espíritu Santo es claro. Los seres humanos no podemos tener ese tipo de revelaciones bíblicas si no vienen específicamente del Espíritu Santo. Cuando somos redimidos se nos da ese maravilloso ser que vive ahora dentro de nosotros y hace pues que nuestra vida no sea natural, sino sobrenatural. ¿Cómo sabes si estás viviendo en el Espíritu? Cuando tienes sueños, visiones, es un tipo de confirmación que Dios da. Y lo vuelve a confirmar que Él va a derramar su Espíritu Santo, inclusive en los esclavos y esclavas o siervos y siervas en esos días. Ya estamos en esos días. ¿Y qué más pasará en los días del fin? En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. ¿Qué te recuerda esto? Claramente una de las 10 plagas de Egipto. Sangre, fuego y columna. ¿Cuándo será esto? En los días del fin, claro está. Pero esto específicamente, si leemos un poco más, vamos a profundizar. No solamente serán esas tres cosas, sino que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que el día del Señor, día grande y terrible, ocurra. Y aquí tenemos otras claves que van a ser eventos únicos. No nos estamos refiriendo a eclipses lunares completos, eclipses solares. No, nada de eso. Serán eventos únicos en los cuales, seguidos primeramente de esas plagas que también aparecen en Apocalipsis, ocurrirá que el sol se convierte en tinieblas y la luna en sangre. En el cielo Dios dejó esas lumbreras para señalizaciones de días y de tiempos señalados, como lo es el día del Señor. El día del Señor, maravillosamente, nos abre una nueva puerta a los misterios bíblicos.
que sería en el alefato y en la gematría bíblica. Tanto las dos palabras, mira, el día del Señor, de cierto, ¿sabe? Os digo que para completar la frase, y amén, todos están representados con el número 9. 99, 999 o solo 9. Y algo que les podrá parecer interesante es que también la sangre tiene el número 9. ¿Y qué significa esto? Significa la finalización absoluta. Y es que en el día de la ira de Dios, grande y terrible, donde habrá una luna que se convertirá en sangre, fuego, columnas de humo, habrá la finalización absoluta de lo que sería los 6000 años del reino del hombre para comenzar el reino milenial. Y la sangre se usa para el sello definitivo de la redención y es por eso que tuvo que haber un derramamiento de sangre a través de Jesucristo para dar el sello de esa deuda que tenía la humanidad con Dios y así entrar a un nuevo periodo, que sería el periodo de redención. Así que esos 1000 años serán de redención de su pueblo, de los escogidos, redención de la tierra y así sucesivamente. Pero hay otra cosa que tenemos que estar apercibidos y es que acaso podremos distinguir las señales en los cielos y no ser confundidos. Estamos más claros que nunca que el cielo últimamente ha estado siendo rociado con muchos compuestos químicos similares al mercurio, arsénico, eh, aluminio, todo lo demás, que son elementos metálicos, compuestos sintéticos que reflejan la luz. Y es que el cielo será usado asimismo por las artimañas de Satanás, por aquellas personas que quieren engañar al mundo, para sí mismo también crear caos. Sabremos distinguir entre lo que es real y lo que es falso. La única manera es estar fundamentados en las profecías bíblicas. Hasta ahora conocemos, según Joel, que va a haber un pilar de humo, va a haber fuego y sangre. La luna y el sol y las estrellas pues reducirán su esplendor antes de que el día de la ira de Dios acontezca. Pidamos siempre estar fundamentados en esa palabra hermosa. En el día, inclusive en ese día de la ira, todo aquel el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor. Y esto no es todo lo que dice este versículo, esto está cortado, porque en la Biblia hebraica lo dice así, o en la Biblia hebrea. Será salvo, ¿no? Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, es decir, quedarán los redimidos conforme lo ha dicho Yahweh, a quienes les son anunciadas buenas noticias. ¿A quienes van a ser anunciadas? A los sobrevivientes, a los que Yahweh ha llamado. Y volvemos a esta imagen que les dije al comienzo del estudio, y es que en el monte de Sión estarán los redimidos, los 144,000 sellados conjuntamente con Dios. Ahí Dios va a permanecer con ellos. Recuerden que el Espíritu Santo va a ser removido, no estará en la tierra, sino eh, ya no va a estar con la iglesia porque el ministerio de la iglesia habrá sido cortado y ahora les va a pertenecer a los ángeles, a los dos olivos, a los profetas, todo lo que dice Apocalipsis. Y todo el que nombre eh, el nombre, el que llame, invoque el nombre del Señor, que es Jesús, tendrán que huir a refugiarse, como lo están haciendo aquí, en el monte de Sión.